El Comité de Protección Civil de la OMC, Campus Mexicali, le hace las siguientes recomendaciones en caso de presentarse una situación de emergencia estando usted en este recinto. Ubique visualmente las salidas de emergencia y rutas de evacuación. No utilice elevadores. Los pasillos deben estar despejados o, si es necesaria, una evacuación. Si ocurre un sismo, mantenga la calma, protéjase en su lugar y al concluir el movimiento, diríjase rápido pero en orden a la salida de emergencia. Por su atención, gracias. Bienvenidos sean todos ustedes al foro Reforma a la Ley Migrante del Estado de Baja California, que organiza la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios del Honorable Congreso del Estado de Baja California. A continuación, me voy a permitir presentar a las autoridades que nos acompañan el día de hoy. De la Comisión de Asuntos Fronterizos y presidente, el diputado Román J. Muñoz. Secretario de la Comisión, Julio César Vázquez Castillo, diputado. Vocal de la Comisión, el diputado Ramón Vázquez Valadez. De la Subsecretaría de Asuntos Migratorios del Gobierno del Estado de Baja California, licenciada Adriana Minerva Espinosa Nolasco. Regidora del 24 Ayuntamiento de Mexicali y coordinadora de la Comisión de Asuntos Fronterizos, regidora Victoria Eugenia Guerrero Urquides. Regidor también del Ayuntamiento 24 de Mexicali, Luis Manuel Martínez Ramírez. Licenciado Braulio Contreras Ramos, jefe de vinculación social del DIF municipal de Mexicali, en representación de la alcaldesa de Mexicali, Normalicia Bustamante Martínez. Nos acompaña también la licenciada Anabel Córdoba, encargada de la oficina de la Organización Internacional para las Migraciones. Licenciada Diana Castillo, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados. De igual manera nos acompaña el maestro Fernando Alonso Becerra, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. De igual forma, nos acompaña la doctora Kenia María Ramírez Meda, en representación de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la UABC. Del Ayuntamiento 24 de Mexicali, en representación de la sindicatura, el licenciado Raúl Urista, en representación de sindicatura. Bienvenido. De igual manera, agradecer además a autoridades de gobierno, ayuntamiento y asociaciones civiles por honrarnos con su asistencia y al público en general, como también hacer una especial distinción a los diversos albergues que nos acompañan el día de hoy. Es de reconocer el esfuerzo que realizan por la causa migrante en nuestro estado. Un aplauso. Durante la organización del presente foro, la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios emitió la convocatoria del concurso de ensayo a diversas universidades, con la finalidad de que estudiantes se involucraran y emitieran sus puntos de vista acerca del fenómeno migratorio, por lo cual nos honramos en escuchar a los participantes finalistas. Se hace un llamado al uso de la tribuna a Elaman Moreno Pradis con su ensayo Situación de la Migración en Baja California, para lo cual cuenta con 5 minutos para su exposición. Buenas tardes. Como mencionó, soy estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas, estudio la carrera de Economía y pues voy a hablar sobre la situación de los migrantes en estos momentos. Bueno, como ustedes saben, en Baja California últimamente hemos tenido una gran cantidad de migrantes,
personas que todos nosotros podemos ver por las calles, trabajando o en familias. Y el incremento de solicitudes de asilo que se ha presentado en México creció significativamente entre el año 2014 y 2021. Y se registró un aumento de solicitudes de asilo de 2.137 a 70.302, un incremento de más de 3.000%, en los cuales solamente en el primer trimestre de 2021 se registraron en la Comisión Mexicana de Ayuda de Refugiados, la COMAR, 22.606 nuevas solicitudes de asilo. Estos casos de migración pueden ser por diferentes motivos, principalmente causas estructurales en los países de origen de todos estos migrantes. Personas que buscan ciertas oportunidades en México, o en este caso en Baja California, que quizás en sus países de origen no tuvieron y necesitaron migrar para poder alcanzar esas metas, esos objetivos, poder mantener una familia. Aunque los migrantes no sean mexicanos y no se les quiera prestar tanta atención algunas veces o en ciertos momentos, ya que no participan en la opinión pública o por diversos motivos, se les debe dar un trato quizás no preferencial, pero sí justo. Como se menciona en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se les debe dar un trato igualitario y sin ningún tipo de discriminación a todos los migrantes, sin importar su origen étnico, su nacionalidad, su condición social, etcétera, cualquier otra. Y queda prohibida cualquier tipo de exclusión que trate de impedir que se cumplan los derechos humanos en las personas. Una de las maneras en las que se les apoyan a los migrantes es por medio de los refugios, de estos asilos, los albergues que se mencionaron hace unos momentos, que igual nos acompañan aquí. Y según datos del Colegio de Frontera del Norte, se cuenta con 90 albergues que apoyan brindando alojamiento, alimentación y orientación, entre otros servicios básicos, y que juntos tienen una capacidad de 11.523 personas. En estos 90 albergues, de estos 90, la mayor cantidad se encuentra en Tijuana, y eso representan 31 de ellos, seguidos por Ciudad Juárez con 16 y después Mexicali con 11. Baja California es el estado con mayor cantidad de albergues en toda la frontera norte. Y por ese lado se puede decir que estamos cumpliendo con los derechos humanos, con todas estas necesidades, apoyando a todas estas necesidades que tienen las personas migrantes. El Colegio Nacional de la Frontera del Norte, en su publicación La Espera Prolongada, menciona que muchos de los migrantes podrían estar solicitando asilo debido al número tan bajo de solicitudes de asilo, y atribuye que debido a esto es necesaria una difusión más efectiva de que la Constitución mexicana señala el derecho de toda persona a buscar y recibir asilo. Pues no se expresa con claridad los pasos a seguir para llegar a solicitar refugio debido a solicitar refugio dentro del país. Bueno, algo que noté bastante es que la muy creciente cantidad de personas que piden asilo, pues ha llegado a ser extraordinaria, ¿no? Sin embargo, esto no representa la gran cosa para la gran cantidad de personas que tenemos. Realmente hace falta darle más énfasis a todas estas personas que aún no se encuentran documentadas aquí en Baja California y que no están teniendo ciertos privilegios como muchos de nosotros. A la juventud, muchos de ellos deberían de estar disfrutando de la vida, estudiando, preparándose para un futuro. Sin embargo, muchos no tienen esas posibilidades porque están aquí en un país desconocido y están aquí para poder tener más oportunidades que tratan de brindarles sus padres. Por ello, considero que deberíamos de enfocarnos mucho más en ellos, tratando de difundir más la capacidad que tenemos nosotros para ayudarles, para darles asilo. Por ello, en los refugios podrían dárseles mayor información, mostrarles entre ellos, para que entre ellos puedan compartirse que tienen este derecho de recibir asilo, y todos nosotros podemos apoyarles. Gracias. Muchas gracias a Elaman Moreno Pradis. A continuación, llamamos al podio a Julio Óscar López Rubio con su ensayo Solución para problemáticas en el ámbito fronterizo. Cuenta con 5 minutos. Buenos días a todos, gracias por
la invitación aquí a todos los presentes, autoridades y un gusto a todos. Yo soy aquí alumno de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la UABC, también de Economía, y yo enfoqué el ensayo en la problemática de la migración, enfocado a la frontera norte de México, y principalmente, pues yo tengo la idea de que cada persona tiene la misma oportunidad de tener un empleo o tener una vida digna independientemente de su proveniencia o su nacionalidad. Dicho esto, en México la migración y la deportación son problemas que a diario se viven e influyen en la sociedad, tanto política, económica y socialmente. Es vital realizar las políticas públicas eficientes y que ayuden a generar un bienestar a futuro, cosa que no es nomás por parte del gobierno, sino de todos, ¿no? O sea, como sociedad, informar y de cierta manera crear, como dije, planes de desarrollo eficientes. Bueno, yo me enfoqué en la población en edad de trabajar, más que nada según la Ley Federal de Trabajo, desde los 15 años hacia arriba. Obviamente la migración abarca es muy grande porque migran personas, adolescentes, niños, ancianos o gente que muchas veces no tienen la capacidad de trabajar. Entonces esas personas, yo pienso que sí es necesario darle un asilo, darle la mano, dar un asilo por cierto periodo de tiempo, si se logra, pero las otras personas, como dije, las personas en edad de trabajar, creo que pueden ser evaluadas dependiendo de sus habilidades y conocimientos. Como he dicho, a lo largo de la vida estas personas viajan, encuentran un trabajo, muchas veces son deportadas de Estados Unidos, llegan aquí a la frontera norte y en ese tiempo pues aprenden, ¿no? O sea, trabajan en un lugar y creo que es necesario evaluar ese tipo de conocimiento y habilidades para posicionarlo en el sector económico fronterizo. En este caso, en la frontera norte, podría ser una de las principales maneras de crecer en los sectores económicos, como dije, el sector industrial, que es el predominante, pero también se puede posicionar en el primario, secundario y terciario, por obvias razones dependiendo de cada habilidad. El plan de acción en este sentido consta de 7 puntos. Me voy a permitir leerlos y tratar de explicarlo lo más rápido posible. El primero sería pues crear un organismo o institución, o también puede ser implementarlo, o como todavía no, lo que se pueda. Y sería, como ya había mencionado, evaluar los conocimientos y habilidades a los grupos migrantes en edad de trabajar. Esto pues con el fin de apoyar a las personas que han obtenido un conocimiento diferente a los demás y pues posicionarlos en la fuerza laboral, ¿no? Obviamente, como ya he mencionado, o sea, es mejor tener una persona que sabe lo que hacer en vez de capacitarlos. Hay mucha gente que tiene estudios, tiene títulos, tiene, como dije, lugares, y es necesario implementarlo en el lugar donde sabe qué hacer, ¿no? El segundo punto sería ubicar a los migrantes en zonas seguras. Esto, pues, como dije, los migrantes muchas veces no saben ni dónde trabajar, o sea, llegan aquí a la frontera, no conocen nada, entonces no saben dónde están los sectores económicos. El tercer punto sería estudiar a los migrantes psicológicamente y por conocimientos. Es difícil, creo yo, para todos, más las instituciones que se encargan, muchas veces no tienen los documentos necesarios para confirmar y que tengan una cierta confiabilidad de decir, no, o sea, sí, realmente es esto, ¿no?
Entonces sería hacer 2 exámenes, uno psicológico y otro por conocimientos, y en base a eso tratar, bueno, evaluarlos, ¿no? Como dije. El cuarto punto sería estudiar el mercado laboral del trabajo, en este lado por frontera de los 6 estados fronterizos. Sería ver cuáles son las necesidades del campo laboral, ¿no? El quinto punto sería una notificación por parte de los mismos migrantes para ver el trato que se les está dando en el trabajo, ¿no? Sería cada 2 o 3 meses. El sexto punto sería renovar los permisos cada 2 o 3 años, que sería un permiso por el hecho de que no tienen papeles, o sea, muchos, y los que tienen, pues sería también añadirlos. Y ya por último, el séptimo punto sería a las personas que no sean aceptadas en este trabajo, en este permiso, sería pues que de cierta manera se capacite a las personas que tienen ganas de trabajar, ¿no? Muchas veces muchas personas no han logrado casi nada en su vida porque no han tenido oportunidades, pero creo que si se capacitan y si tienen ganas, creo que puede ser muy productivo, ¿no? Y sí, bueno, es que está un poco largo. Y ya por último voy a leerles las soluciones, que es lo que se me hizo que podría solucionar en la sociedad en general, en México. Que se tome en cuenta la población migrante que proviene de otros países en busca de oportunidades para tener una mejor calidad de vida. Sería ver la necesidad de la población migrante como una oportunidad para crecer y desarrollarnos como país, posicionando a esta fuerza de trabajo extranjera en puestos eficientes y con habilidades ya incluidas sin necesitar que capacitarlos. Sería disminuir la delincuencia, y aumentar la seguridad de los estados de la frontera norte, posicionando a los migrantes en trabajos y ambientes sanos. Liderar zonas y congregaciones de personas migrantes y por último, satisfacer la necesidad de la sociedad en general, apoyando a los grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que son necesarios para crear un ambiente pacífico y seguro. Eso sería todo. Muchas gracias. Un agradecimiento a Julio Oscar López Rubio por su ensayo. Para finalizar esta etapa, tenemos la participación de Ángel Eduardo Arredondo Esparza con su ensayo Reforma para la inclusión de la comunidad LGBT a la ley. Adelante. Cuentas los 5 minutos. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Ángel Eduardo Arredondo Esparza. Soy parlamentario juvenil del Quinto Parlamento de las Juventudes de Baja California. Soy secretario de la Comisión de Igualdad de Género y Juventudes en el mismo Parlamento, y pues los temas que nosotros abordamos en la comisión dentro del gran abanico es precisamente la comunidad de la diversidad sexual. Creemos que es importante tomar en cuenta la interseccionalidad al momento de elaborar políticas públicas que de cierta manera afectan al Estado, porque recordemos que las personas que están en situación de migración lo hacen por diversos factores y no nada más por la inseguridad que se vive en sus países, sino por una combinación de estos. Se habla muchísimo de que las personas a lo mejor en sus países de origen no tienen la oportunidad y por eso tienen la necesidad de moverse de residencia. Ahora, para ser muy específico, en el artículo 7 de la Ley para la Protección de los Derechos y Apoyo a Migrantes del Estado de Baja California, inciso B específico, se habla de grupos en situación de vulnerabilidad y especifica ahí como son niñas, niños, adolescentes migrantes no acompañados, mujeres, víctimas de delitos, las personas con discapacidad y adultos mayores. Nuestra propuesta es que en ese mismo inciso también se mencione a las personas que son de la comunidad sexodiversa,
ya que debido a todos estos factores por los cuales ellos tienen la necesidad de emigrar, se les suma la discriminación que se vive por ser miembro de la comunidad LGBT. Un ejemplo, una persona que está en situación de migración, no tiene sus papeles en regla, llega al Estado en busca de oportunidades laborales, pero aunado a todos las situaciones a las que ya se vive, se enfrenta a que todavía puede sufrir discriminación por su orientación sexual. Entonces, creemos que se debe de implementar también todos estos programas para de cierta forma capacitar tanto a las empresas que van a ser receptoras de estas personas, a las organizaciones que se encargan de cierta forma ayudar a los migrantes, y también a las propias personas para hacerles saber qué derechos se les deben garantizar en su tránsito por nuestro país, o si es que pues es su país de origen, ¿no? Pues por mi parte sería todo y muchas gracias. Agradecimiento a Ángel Eduardo. Especificar que el método de calificación de esta presentación es mediante una rúbrica que se le entregó al inicio a las autoridades de gobierno. Ellas serán las encargadas de evaluar, y al final de la clausura del evento se dará a conocer el ganador. Muchas gracias. Enseguida cederemos el uso de la voz al presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios del Congreso del Estado, el diputado Román J. Muñoz, quien aperturará los trabajos del foro y nos presentará los antecedentes de la reforma. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto poder contar con la participación de todas las autoridades, los representantes de organismos no gubernamentales, de la sociedad civil, de la academia, de los alumnos también que están aquí presentes, los medios de comunicación que nos apoyan en la difusión de este tipo de eventos, representantes de partidos políticos también. Gracias a Álvaro, que está aquí presente, el presidente del Comité Municipal del PRI, también gracias por acompañarnos, también a Julio Felipe también, estar aquí presente, muchas gracias. Hoy estamos aquí porque estamos en medio de, y no lo digo yo, lo dicen los expertos, uno de los momentos de crisis migratoria internacional más importantes a nivel mundial. Quizá es desde la Segunda Guerra Mundial el momento más importante para la migración en la historia de nuestra humanidad. Obviamente sabemos todos que debido de la Segunda Guerra Mundial pues hubo un gran éxodo de pues personas que salieron de sus lugares de origen, de sus países, por motivos de religión, por motivos de invasión, pero pues pareciera que la historia se repite, y hoy de nueva cuenta, a más de 60 años, estamos viviendo un momento pues crucial en este sentido. Estamos volviendo a atravesar un momento histórico para la migración. Justo ahorita en estos momentos se está llevando a cabo una cumbre mundial de migración en el país de Panamá, donde se está hablando y se está discutiendo sobre qué están haciendo los países para atender y resolver la problemática de la migración. Y pues nosotros no estamos exentos de eso. Somos un estado fronterizo, somos un país fronterizo, y aparte compartimos frontera con quizá el país receptor de migrantes número 1 a nivel mundial. Bueno, no quizá, es el país que más recibe migrantes a nivel mundial, que es Estados Unidos de América. Y pues eso nos posiciona geopolíticamente en un punto estratégico, y no podemos estar exentos a esta realidad. No podemos ignorar la posición que jugamos, y tenemos que actuar en consecuencia. Por parte del Congreso del Estado, pues hoy estamos aquí para abrir este espacio. Este es el primer foro
de 3 que vamos a organizar con la intención de escuchar a todas las voces. Y me quedo con una frase que mencionó Julio ahorita en su participación y lo vi muy convencido de esa creencia, y creo que es algo que tenemos que compartir y algo que él nos deja para llevarnos en este día, que es lo que él mencionó, que él creía, que él pensaba que ninguna persona puede ser discriminada por su origen, por su nacionalidad, al momento de llegar a un lugar a establecerse y de querer emprender una nueva vida, de querer adquirir un trabajo, de querer adquirir una capacitación o un conocimiento. No es motivo para ser discriminado nuestro origen, nuestra nacionalidad. Y esto tiene una gran relevancia porque vivimos en una aldea global, ¿no?, como se le conoce ahora, y por ello lo que nos toca a nosotros aquí atender el día de hoy es la reforma que se presentó a inicios de este año por parte de la Comisión de Asuntos Fronterizos para reformar la ley migrante del Estado de Baja California. Esta ley pues fue presentada, si quieren iniciamos con la presentación. Bueno, esto es un poco de lo que mencionaba hace unos minutos acerca de pues cuál es la importancia de la migración en nuestra región. Ahora se va a cargar la presentación. Bueno, si no, me arranco aquí con el guión. Esta ley fue presentada por primera vez, publicada el 19 de febrero de 2021 en el Periódico Oficial del Estado. O sea, tiene poco más de un año que esta ley fue publicada, y poco después de esto, bueno, se entiende que la motivación para que se creara esta ley fue que se tienen que proteger los derechos de las personas migrantes en todos los ámbitos y en todos los aspectos, y por eso era necesario fortalecer una política pública que resguardara esta situación, así como también darle certeza al tránsito de los migrantes por nuestra región. Posterior a que fue publicada esta iniciativa, fue señalada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos como inconstitucional. Fue esta comisión estatal la que presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia y reclama la invalidez de varios conceptos normativos de este instrumento. Por ello, tomando en consideración esta situación, pues es la urgencia de que antes nosotros consideramos que no tenemos que esperarnos a que la Suprema Corte nos diga que es inconstitucional, si ya sabemos y si tenemos además el acompañamiento de los organismos internacionales y el acompañamiento de la Comisión Estatal, que han hecho observaciones muy puntuales sobre este instrumento, pues de una vez ponernos a trabajar en ello, y antes de que inclusive pudiera tenerse por resuelta esta situación en la Suprema Corte, pues nosotros poder tener una iniciativa de reforma como lo es lo que estamos presentando aquí para todos ustedes, con la intención de corregir estos preceptos que se han señalado y poder tener una ley modelo a nivel nacional en este sentido. Bueno, después de esta situación, el año pasado, en diciembre, los días 3 y 4, llevamos a cabo un foro, un simposio, el primer simposio migrante que organizó la comisión en la ciudad de Tijuana. Tuvimos la oportunidad de contar con la compañía de muchos de ustedes ahí en ese evento. También hubo representantes de otras legislaturas, tuvimos la participación inclusive de diputados federales que nos acompañaron en este evento, donde comenzábamos a ver la ruta que íbamos a tomar sobre esta iniciativa de reforma. Y bueno, pues derivado de esta situación fue que posteriormente presentamos ya la iniciativa de reforma que pues hoy aquí se va a discutir y se va a discernir. Los principales temas sobre los que pues se pretende atender con esta reforma son el artículo 23 y 24, que transgreden el derecho humano a la igualdad ante la ley y la no discriminación, que pues esto se encuentra contemplado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por un lado. Además, también en el artículo 27,
en lo que respecta al párrafo primero, que señala que cuente con el permiso correspondiente de la autoridad migratoria en materia de poder ser empleados. Y esto es justo algo de lo que mencionaba también uno de los participantes, ¿no? Que esto vulnera los derechos a la igualdad y a la no discriminación, así como el derecho al trabajo, que están contenidos en los artículos 1, 4, 5 y 123 de la Constitución Política. Bueno, esto es por un lado, y por otro lado, también parte de las acciones de inconstitucionalidad que fueron presentadas versan sobre los artículos 37 y 39, en lo que se relaciona a una violación a los artículos 1, 4, 73 de la Constitución y 2, 3, 20 y 22 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ya que estos están normando un procedimiento el cual se encuentra previsto en el capítulo 19 de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes sobre el interés superior de la niñez y también sobre la reunificación de las familias, ¿no? Que son algunos de los aspectos que abordan esta legislación. Y pues a grandes rasgos, esta es lo que nosotros queremos el día de hoy, abrir este foro a la participación de académicos, de legisladores, de organizaciones no gubernamentales, internacionales, también a miembros de la comunidad académica, para que podamos tener un producto avanzado de este evento y que podamos escuchar a todas las voces que forman parte de este fenómeno en nuestra región, para que concordemos en un instrumento que realmente pueda ayudarnos a cumplir su objetivo de creación, que es salvaguardar la integridad de los migrantes y generar un marco de respeto a todos ellos, sin obviamente vulnerar algunos de sus derechos, como lo es la situación que ya he mencionado anteriormente. Y pues bueno, hoy aquí, por esa razón, decidimos iniciar este foro con la participación de nuestros finalistas del concurso de ensayo, que fue parte, a la par de nuestra convocatoria del foro, emitimos nuestra convocatoria también al concurso de ensayo, porque es importante también escuchar las voces de las nuevas generaciones, es importante escuchar las voces de la comunidad estudiantil, que siempre tienen mucho que aportar y que a veces se nos olvida, ¿no? Que ellos están ahí y que siempre están con la mejor disposición de emitir su opinión, su punto de vista y abonar a este tipo de ejercicios que estamos realizando. De nueva cuenta, muchas gracias a todas y a todos por estar aquí presentes. Es un orgullo y hablo a nombre de todos los miembros de esta comisión, el ver tanto interés en este asunto, que a nosotros nos va a servir como guía para el trabajo que habremos de realizar. Muchas gracias. Un agradecimiento, diputado. Dando seguimiento al orden del día, comenzaremos con la presentación de las ponencias registradas con anticipación, por lo que solicitamos la presencia en el podio de la licenciada Adriana Minerva Espinosa Nolasco, subsecretaria de Asuntos Fronterizos del Gobierno del Estado de Baja California. Hola, muy buenos días a todas las personas presentes aquí en este foro. La ponencia nosotros no la registramos con anticipación, sin embargo sí me gustaría hacer uso de la voz en relación a la importancia de estos eventos que se llevan a cabo por parte del diputado Román Cota. Debemos saber todos que la historia de las personas desplazadas, las personas despojadas, desfavorecidas, inicia tras la Segunda Guerra Mundial y ha continuado con eventos internacionales y nacionales como guerras de independencia, guerras civiles, fronterizas, por las que miles de personas obligadas huyen de su país. México y los Estados miembros de las Naciones Unidas, con el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, acordaron los principios guía que transversalizan la perspectiva de género y el interés superior del menor, así como el principio de no discriminación y la protección efectiva de los derechos humanos de todas las personas, sin importar su condición migratoria. De esta forma, nuestro país reafirmó su compromiso con los derechos humanos de las personas migrantes para desarrollar
y fortalecer las estructuras de la gobernanza de la migración y de la cooperación internacional a nivel local, nacional, regional y global, desde una perspectiva incluyente y participativa, comprometido con los derechos humanos de las personas migrantes. La movilidad es un fenómeno global que acompaña a la humanidad desde el inicio de su historia. En Baja California esto no es la excepción. Baja California se ha convertido en un estado generoso y humanitario, recibiendo a personas que buscan proteger su dignidad, su integridad y seguridad personal, y las de sus familias. Sin duda, esta apertura del Estado no se hubiera hecho posible sin el apoyo de organismos preocupados y ocupados en brindar confianza, al convertir sueños en realidad, mitigar miedos y dar protección a las personas que migran para construir un futuro cierto, pero sobre todo seguro. Ciertamente las acciones que han realizado estos organismos ya han sido reconocidos anteriormente, pero hoy, en representación del Poder Ejecutivo, de la Gobernadora del Estado, Marina del Pilar Olmeda, así como del Secretario General de Gobierno, Catalino Zavala Márquez, y el mío propio, me permito reconocer y aplaudir el esfuerzo realizado por el diputado Román Cota Muñoz, así como todas y cada una de las organizaciones de la sociedad civil y los entes gubernamentales aquí presentes y organismos defensores de derechos humanos, quienes de manera conjunta y con un alto sentido de responsabilidad, perseverancia y compromiso lograremos fomentar la esperanza para todas las personas en contexto de movilidad que diariamente arriban a la entidad. Con la modificación de la Ley para la Atención y Protección de los Derechos y Apoyo a las Personas Migrantes del Estado de Baja California, en la que seguramente lograremos que prevalezca la protección al derecho humano a la igualdad y no discriminación, el respeto y compromiso en la construcción de una sociedad baja californiana incluyente e igualitaria a través de una comunicación que nos permita avanzar juntos, descubrir ámbitos de coordinación y encontrar formas de mejorar la cooperación en aras de proteger, promover los derechos humanos de este grupo de atención prioritaria. Diputado Román Cota, por tu iniciativa, a todas y todos aquí presentes, por su interés, muchas gracias. Esto es lo que tenían preparado, pero sí es importante que hagamos un análisis y efectivamente, atendiendo a la presentación de Elamán, ¿es correcto la pronunciación? Ok, de Aarón y de Ángel Eduardo. Sí es importante que avancemos en este tema migratorio, que es un tema que nos ha llevado, mejor dicho, todo el tiempo en Baja California. Debemos reconocer que Baja California es una entidad que se ha construido de personas migrantes, ¿no? En este sentido, y con la población que tenemos actualmente en el estado, con la población con las que los albergues cuentan en el estado, estamos hablando que tenemos aproximadamente arriba de 5,000 personas que están siendo atendidas por estos organismos de la sociedad civil y por organismos, por albergues de la Federación y de las agencias internacionales, como es el Hotel Filtro en Tijuana con la Organización Internacional para las Migraciones. El apoyo y la necesidad de estas personas es bastante, y creo que sí se debemos reconocer la ardua labor que hemos generado de manera conjunta. Entonces sí necesito aplaudir, o sea, que brindemos un aplauso al diputado, a la iniciativa, y que continuemos trabajando juntos, porque efectivamente ahorita es una noticia, comunicado que se acaba de dar con la salida o la suspensión del ingreso de las personas de origen ucraniano que hemos estado atendiendo de manera puntual, tanto en la ciudad de Tijuana, que es donde hemos recibido la mayor parte de la población migrante, y también tenemos ahorita lo que es la suspensión que viene en camino del título 42, por lo cual sí es importante que en este evento podamos reconocer y participar todas y todos para poder brindar seguridad y confianza
a las personas que vienen en búsqueda o que están aquí en el Estado esperando ingresar, iniciar su proceso de solicitud de asilo político en Estados Unidos. Gracias. Muchas gracias, subsecretaria. A continuación, se solicita la presencia de la regidora Victoria Eugenia Guerrero Urquídez, coordinadora de la Comisión de Asuntos Fronterizos del 24 Ayuntamiento de Mexicali. Muchas gracias a los presentes, buenos días. Primero que nada quiero agradecer a quien nos abre las puertas ahora para el desarrollo de este foro. Muchas gracias a mi alma mater, es un orgullo estar aquí de nueva cuenta, ahora en una nueva posición que me permite tener un acercamiento con todos los sectores sociales. Muchas gracias a las autoridades de la universidad. Quiero iniciar esta ponencia expresando mi agradecimiento al diputado Román Cota Muñoz por la apertura de este espacio en el que podrán escucharse diversas voces y opiniones en torno a la situación migratoria que prevalece en Baja California, con el propósito de mejorar nuestro marco regulatorio local. En lo personal, celebro la decisión del inicialista por retomar las inquietudes expuestas por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en la propuesta de reforma a la Ley para Atención, Protección de los Derechos y Apoyo a las Personas Migrantes para el Estado de Baja California, que se ha compartido para su análisis en este foro, a través del cual se destacan y refuerzan aspectos relevantes de nuestro derecho positivo, como la dignidad humana, la igualdad de oportunidades, la preservación de la unidad familiar y el interés superior de las y los menores en situación de movilidad humana, eliminando factores de inequidad entre las personas por razones de nacionalidad, condición social, económica y familiar, o en función de la transitoriedad o definitividad de su estadía en el territorio de nuestra entidad. La falta de atención a la salud, alimento, vestido, hogar, educación formal, orientación jurídica y empleo son solo algunos de los múltiples retos y dificultades que enfrentan las personas migrantes. A la luz de las expectativas de seguridad, tranquilidad y bienestar que cualquiera de nosotros tenemos cuando visitamos o viajamos a otro estado o país, ya sea por placer, negocios o cualquier tipo de necesidad, no debemos perder de vista que diversos factores como la inseguridad, el desempleo, la guerra, la pobreza o la hostilidad en sus lugares de origen son las causas principales de que con nuestras mismas aspiraciones de prosperidad cada año arriben cientos de personas a este estado, muchas de ellas provenientes del centro y sur de nuestro propio país. Durante mi responsabilidad como regidora del 24 Ayuntamiento de Mexicali, he podido constatar que desde la sociedad civil mexicalense se ha trabajado con esmero para acercar bienes y servicios básicos a miles de personas en situación de movilidad, demostrando que en Baja California tenemos gente solidaria y generosa. No obstante, a través de visitas de reconocimiento realizadas desde mi posición como presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos,
específico a la sociedad civil organizada que coadyuvan la protección, atención y defensa de las poblaciones migrantes. Todos ellos derechos cuya tutela le compete. Por lo tanto, en un sentido de congruencia, que nos sustentamos una representación en las instituciones públicas, debemos generar condiciones óptimas para atenuar el proceso de incertidumbre y exposición que enfrentan quienes se ven obligados a dejar sus hogares en busca de mejores oportunidades para sí y para sus familias. Para ello, desde el sector gubernamental, debemos promover la solidaridad y fortalecer la labor que realizan las organizaciones civiles que acogen a las personas en condición de movilidad humana y que por décadas han asumido la labor que el gobierno no ha logrado satisfacer íntegramente. Para poder llevar a la práctica de estos apoyos, debemos recobrar un ingrediente que se ha ido diluyendo en los últimos años dentro del quehacer gubernamental y que se traduce en una voluntad de la autoridad para ayudar a quienes han concebido la buena disposición de apoyar a aquellos que se encuentran en desventaja por su situación migratoria. Sin embargo, la buena disposición será insuficiente si no está prevista de los recursos para darle sustento. Por ello, las reformas a la Ley para la Atención, Protección de los Derechos y Apoyo a las Personas Migrantes para el Estado de Baja California deberán ir acompañadas de políticas públicas solidarias para con las organizaciones civiles y de un fuerte impulso a la labor que realizan con generosidad, sin más ánimo que el de tender la mano al sector vulnerable que hoy nos reúne en este foro. Como una medida para facilitar la materialización de los apoyos gubernamentales de las asociaciones civiles que destinan sus esfuerzos a la procuración de mejores condiciones para las y los migrantes, considero que la ley debe asegurar procedimientos sencillos, suficientes y permanentes para que dichas organizaciones puedan acreditar y tener reconocida formalmente su calidad de albergues, estancias, comedores y establecimientos similares ante las autoridades competentes. Lo anterior con el propósito de que accedan de manera directa e incondicionada a diversos estímulos y a las aportaciones convencionales que se asignan a través de las secretarías o direcciones de bienestar social, entre las cuales me permito de mencionar a manera de ejemplo exenciones, subsidios o descuentos en el pago de contribuciones fiscales, entre ellas derechos por consumo de agua o impuesto predial. Además de aportaciones en especie y gestiones ante el gobierno federal para promover la agilidad en la importación de donativos a través de las aduanas mexicanas y para el otorgamiento de exenciones, subsidios o descuentos en el consumo de energía eléctrica. Para los efectos anteriores, la propuesta que he entregado previamente por escrito al anfitrión del evento se centra en la creación de un padrón de organizaciones de asistencia gratuita a migrantes y de un catálogo de beneficios a los que pueden hacerse acreedoras las asociaciones que operan en los rubros de hospedaje, alojamiento y alimentación, para proveer el desempeño de su labor social. Acompañado desde luego de las reformas necesarias para su consumación, tales como la definición en la integración legal del Consejo Estatal de Asuntos Migratorios y la ampliación de las atribuciones de este último y de la Subsecretaría de Asuntos Migratorios del Estado, además de la adecuación de las áreas correlativas de esta en el ámbito municipal, de acuerdo a la estructura organizacional de cada municipio, cuyo texto impactará en reformas y adiciones a los numerales 4, 12, 13, 15, 29, 30, 31 y 33 de la ley de la materia. En pocas palabras, propongo que forjemos una cadena de solidaridad que redunde en beneficio de todos. Me parece que en términos generales, todos los que estamos aquí coincidimos en la necesidad de implementar políticas públicas que prevean el fenómeno migratorio. No esperar a que la situación llegue y nos tome por sorpresa no solo a las autoridades gubernamentales, sino también a las entidades civiles que tan desinteresadamente han apoyado esta causa. Muchas gracias. Regidora, le solicitamos a los ponentes
que por cuestiones de tiempo y logística sean breves en sus participaciones con el tiempo acordado. Nuestro staff estará señalándoles cuando queden 2 minutos de su participación para que se aproximen a las conclusiones de su participación. Enseguida convocamos al uso de la tribuna a la licenciada Diana Castillo, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, ACNUR. Hola, buenos días a todos. Como ya lo mencionaban, mi nombre es Diana Castillo, vengo de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados lleva más de 30 años trabajando en México. El mandato del ACNUR a nivel internacional es el trabajo con personas refugiadas, desplazados internos y apátridas. Sin embargo, en el caso de México, el trabajo específico del ACNUR es principalmente con refugiados. El trabajo que está haciendo actualmente el ACNUR en México es principalmente con el fortalecimiento del trabajo con autoridades locales, tanto en los 3 niveles, principalmente para que conozcan cuál es tener bien claro el trabajo que se hace con las personas refugiadas. Pero ¿quién es una persona refugiada? Pues bueno, la diferencia de un migrante es que las personas refugiadas salieron huyendo de sus países, no pueden volver y México es principalmente volverse al país. Es decir, es una persona que salió de su país, tuvo que cruzar una frontera internacional y solicitar. En nuestra Constitución, el derecho al asilo o el refugio está plasmado en el artículo 13 de la Constitución, pero también está sustentado en la Convención del Estatuto de Refugiados de 1991 y también en la Declaración de Cartagena. Es decir, una persona refugiada salió huyendo de su país porque su vida, su libertad o su seguridad están en riesgo, o por su identidad de género, ideología política, religión, han tenido que salir y buscan esta protección. Algunos perfiles de las personas que salen solicitando protección internacional pues son personas de la comunidad LGBTI, mujeres víctimas sobrevivientes de violencia, niñez no acompañada o separada, y llegan a México buscando esta protección. A nivel mundial hay más de 22 millones de refugiados en el mundo, y en México hay más de 248,000 personas refugiadas ya reconocidas por el Estado mexicano con esta condición. Esto no significa que no haya más refugiados en México. La diferencia es que no todos acceden al procedimiento para este reconocimiento. Sin embargo, son ya personas que son refugiadas por el simple hecho de haber huido de sus países. ¿Cuáles son algunos de los indicadores principales de una persona refugiada que busque quedarse en México? Pues bueno, uno es que no puede volver a su país porque no puede acogerse a la protección nacional, es decir, buscó apoyo por parte de las autoridades y no logró ningún tipo de protección. Puede fortalecer su trabajo
Además de registro y asistencia, nosotros trabajamos directamente con los refugiados para ver de qué manera podemos apoyarlos y también puedan incluirse en servicios locales o de integración local. En Mexicali tenemos socios con los que nos apoyamos para el trabajo que hacemos, que es Save the Children, Hayas y Fundación Scalabrini. Estas tres organizaciones nos apoyan con asistencia legal o con servicios psicosociales para la población de interés del ACNUR. Y por último, tenemos algunos programas de integración local en México, en algunos estados de la República, donde las personas ya reconocidas como refugiadas o solicitantes de la condición de refugiado en México entran a un programa del ACNUR, donde la intención es que puedan integrarse de manera local, con un empleo, educación, que conozcan de los servicios que hay en la comunidad y que puedan integrarse y que puedan generar redes de apoyo. Muchísimas gracias por el tiempo. Muchas gracias a la representante de ACNUR. Para continuar, convocamos al maestro Yair Candelario Hernández Peña, catedrático de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y todos. Voy a permitirme leer, discúlpenme, no traje presentación, voy a leer. Espero ser como no tan rápido y me puedan entender. Bueno, el objetivo de mi intervención o de esta intervención es compartir una serie de recomendaciones académico-ciudadanas respecto a las nuevas conceptualizaciones de las personas en contexto de movilidad humana, mejor conocidas como personas migrantes, y propuestas de políticas públicas para atender, proteger, garantizar y respetar los derechos humanos de estas personas o de esta población, y por ende que sirve de utilidad a las tomadoras y tomadores de decisiones en torno a la nueva reforma de la Ley Migrante Baja California. Se entiende por población en contexto de movilidad humana aquellas personas que se trasladan voluntariamente fuera de su lugar de residencia habitual a causa de distintas circunstancias y condiciones. De manera que este término busca dar cobertura a las siguientes poblaciones: 1. Inmigrantes nacionales e internacionales; 2. Migración de retorno desde Estados Unidos, retorno voluntario o forzado; 3. Solicitantes de asilo; 4. Solicitantes de condición de refugiado; 5. Población desplazada, ¿no? Por diversas causas, creo que ya las dijeron muy bien. Cada una con su propia definición, las dejo al anexo de esta ponencia, y las cuales se encuentran presentes en la entidad, incluso son las que fundaron las ciudades y pueblos de Baja California. No podemos borrar nuestro pasado, basta con recordar la participación china, japonesa e india en el sector agrícola del municipio de Mexicali, así como la inmigración masiva de connacionales del sur de México o en general del sur del país a esta entidad. Hoy en día los retos identificados a los que se enfrenta Baja California son: 1. Recepción de caravanas de personas en contexto de movilidad humana que buscan asilo en Estados Unidos. Dentro de estas personas llegan niñas, niños y adolescentes no acompañadas, personas víctimas de delito o de violencia, entre otras características. Hay una incapacidad institucional para gestionar la llegada masiva de personas en contexto de el discurso de xenofobia y discriminación. Ya lo vimos en el anterior gobierno municipal de Tijuana. No creo que fue el anterior, un gobierno anterior de cierta persona que le decían el Patas, donde tuvo un discurso bastante xenófobo con la caravana de personas centroamericanas. Hay un y bueno, incluso aquí en Mexicali se oponían las y los, seguramente también hijos de migrantes, hijas de migrantes, a la puesta del albergue por allá por donde está el Gigante, calle 11, enfrente del colegio militar. Entonces, pues, la verdad es una vergüenza. Este creciente odio, pues, tenemos que erradicarlo. Ausencia de una ley de inserción laboral, igual que incluya o que se contrate a estas personas migrantes. Detenciones arbitrarias constantes por parte de elementos de la policía municipal. En Tijuana y Mexicali es una constante, no está documentada. Incluso la boleta de infracciones, pues debemos de revisarla bastante bien, porque no se pone por lo regular la persona, el policía que infracciona, ¿no? Entonces hay que tener
como un ojo muy vigilante en ese tema. Carencia de recursos públicos para canalizar a organizaciones de la sociedad civil que gestionan el fenómeno. Alto número de adolescentes embarazadas, tan solo en Tijuana de enero a marzo del año pasado. Se registró por parte de la Dirección de Atención Migrante una aprox de 300 niñas embarazadas menores de 18 años con nacionales, no es una migración regional, eso es muy preocupante. Y ante esto, pues varias propuestas. Una, incluir el concepto de personas en contexto de movilidad humana, ya que dentro de esta categoría pues se conceptualiza incluir a todas las categorías que mencioné. Dos, eso nos llevaría a tener una ley denominada Ley para promover, proteger, garantizar, respetar los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad humana, ya que, bueno, ya saben las y los abogados en general qué significa promover, garantizar, respetar y proteger son obligaciones constitucionales que tenemos los gobiernos y los diferentes poderes. Tres, si bien el gobierno del estado tiene una subsecretaría para el tema de personas en contexto de movilidad humana, sus capacidades pueden mejorar frente a un fenómeno tan complejo como el que vivimos, razón por la que se le debe destinar mayores recursos para generar una estructura sólida que gestione el tema de manera coordinada, eficiente, eficaz. 4. Dentro de la población en contexto de movilidad humana hay que poner especial énfasis en los siguientes grupos. 1. Personas con discapacidad. 2. Personas víctimas de violencias o delitos. 3. Personas adultas mayores. 4. Personas indígenas. 5. Personas de la comunidad LGTBIQ+, niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, entre otros. En la gestión de los procesos migratorios a nivel Baja California, a nivel municipal, la participación social es muy importante, ¿no? Razón de ello, aquí hay varias organizaciones de la sociedad que identifico, y pues son componentes siempre en brindar asistencia social y servicios básicos de salud, alimentación, albergue, entre otros, razón por la que es conveniente garantizar apoyos económicos, técnicos y en especies para las organizaciones de la sociedad civil que cooperan con el gobierno en esta labor titánica. 6. Además, acuérdense que se recortaron bastantes recursos del ámbito federal y pues quien atiende a estas personas pues son las organizaciones. 6. Además se debe promover, ya casi termino, la participación de iniciativa privada en políticas públicas enfocadas en las personas en contexto de movilidad, ello con incentivos que motiven su disrupción en la gestión del fenómeno. Algunos ejemplos de ellos es que su participación puede ser otorgando empleos, apoyando económicamente y en especie a otras organizaciones de la sociedad civil, etc. Creo que por acá ya lo mencionaron. 7. Se debe garantizar el derecho a la identidad, y a través de una carta de identidad que pero recuerden que el gobierno municipal es el que está como más latente y es el que tiene el pulso de estas poblaciones. Se hace muy bien en la Dirección de Atención Migrante de Tijuana, no sé, en Mexicali pues debemos de, se acaba de crear una de derechos humanos y algo de comunidades vulnerables, entonces desde ahí podría darse, pero también podría darse desde los otros municipios esa carta de identidad. Es conveniente, es muy importante, porque estas niñas embarazadas menores de 18 años van y la buscan para atenderse en los centros de salud. Es un claro ejemplo, y ese ejemplo pues hay mucho de ello ya documentado. 7. 8. Monitorear que la política pública para gestionar este fenómeno se realiza con enfoques transversales: género, derechos humanos, juventudes, pertenencia cultural, la adolescencia. 9. Es conveniente incluir acciones de integración migrante, económica, cultural, educativa, entre otras. 10. Promover campañas constantes para prevenir la trata de personas. La trata de personas no solo es el trabajo sexual, sino también es la explotación laboral. 11. Promover políticas públicas basadas en evidencia, no en inventos, no en una corazonada, sino que ha funcionado en otras partes del país, del mundo. Creo que esto mucho lo tienen ya documentado los organismos internacionales. Finalmente, comentarles que hombres y mujeres salen de sus países, ciudades, pueblos y barrios, dejándolos vacíos en busca de un mejor futuro. En esa travesía nos toca recibirles en Baja California. Por ello, necesitamos una ley coherente, pertinente y actualizada. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Solicitar a los asistentes en general guardar respeto y silencio a los expositores mientras ellos están compartiendo sus puntos de vista. Gracias. Para seguir con el programa, invitamos al uso de la tribuna al licenciado Braulio Contreras Ramos, jefe de vinculación social del DIF municipal en Mexicali.
Buenas tardes, buenos días, compañeros, amigos, diputado, amigo. Tomás, muchas gracias por la invitación. Regidores, compañeros, amigos de OIM, ACNUR, Save the Children, qué bueno volverlos a ver. Quiero empezar con un video que, en nombre de nuestra presidenta municipal, la maestra Norma Alicia Bustamante, preparamos para ustedes, para platicarles y mostrarles un poquito de la experiencia que tuvimos con la pasada emergencia migratoria, con la cual elaboramos el Plan Integral de Atención al Migrante del 24 Ayuntamiento de Mexicali. Es un video de aproximadamente 1 minuto 30 segundos, muy concreto, muy preciso, y después me voy a permitir a plantearles una presentación del resumen de lo que hicimos desde el 9 de diciembre del año pasado al 31 de marzo del presente. Adelante, por favor. No tiene audio. Durante la pasada experiencia de este plan integral de atención a migrantes, se empezaron a operar 12 albergues de manera simultánea, con un total de ingresos de 2.767 migrantes, de los cuales egresaron más de 1.500 en las primeras 6 semanas por razones de trabajo y vivienda. Durante este mismo periodo, en el área de salud se ofreció la vacuna de COVID, influenza y varicela al total de los albergues. De igual manera, tuvimos la observación a 59 embarazadas totales, de las cuales se dividían entre quienes estaban en el primero, segundo y tercer trimestre bajo la supervisión de un médico ginecólogo. En cuanto al trabajo para la población migrante haitiana, realizamos la feria del empleo, donde logramos vincular empresas, pequeños comerciantes y maquiladoras, donde actualmente se encuentran trabajando más de 1.500 migrantes, los cuales cuentan con su RTC, lo que significó colocar a cientos de familias en tiendas de renta. Además, conseguimos las hogares con alojamiento incluido. Por parte de la comunidad migrante se le denominó el sueño cachanilla. Ayúdame a conseguir el sueño cachanilla. Si me apoya con la presentación, por favor, compañero. Una de las principales acciones que tuvimos de inicio de esta atención al hermano haitiano que llegó a Mexicali fue con unas palabras muy motivantes, muy llenas de humanidad de la alcaldesa, que dijo: no vamos a permitir ser una nota internacional por violar algún derecho, por no ofrecer la atención que merecen estos niños y adultos provenientes de Haití. Deben de saber que la población que llegó en el pasado diciembre eran familias de núcleo. Una de las maneras que tenían estas familias de ingresar con la visa humanitaria a Estados Unidos, que eran para muchos de ellos su meta para cruzar a Estados Unidos, era la vulnerabilidad. La mujer embarazada en automático pasa a ser parte de este sector y por ende califica para que se hiciera la recepción de estas familias. Muchas de las mujeres haitianas buscaban embarazarse para poder pasar a Estados Unidos y recibir la visa humanitaria. Entonces, en un resumen muy práctico, como introducción, el 24 Ayuntamiento, a través municipal, recibe la instrucción de la alcaldesa Norma Bustamante de abrir un albergue temporal en el CREA, que todos ustedes conocen, en la colonia Guajardo, para atender a 7 personas que estaban en el área de los patios. Históricamente el CREA ha funcionado en anteriores ocasiones, anteriores emergencias migratorias. Pensamos que
era algo eventual, después seguramente íbamos a acudir a nuestro albergue temporal peregrino que está ubicado en Río Nuevo, que funciona con el procedimiento esfera de la migración internacional, que es una estadía de 3 meses, ¿no? En lo que encuentras tu vivienda y tu trabajo, o bien recibes algún tipo de cédula o visa para trabajar, o la negativa para que vuelvas a tu país, ¿no? Adelante. Las fases que implementamos en este plan de atención al migrante, 4 fases muy sencillas. La acción inmediata, como les decíamos, atender la emergencia el jueves 9 de diciembre. Empezamos a trabajar un censo para atender el control y saber cómo y a dónde íbamos a redirigir a los migrantes. El equipamiento de los albergues, muy sencillo: camastros, camas, alimentos. En la segunda etapa, la atención ya integral, que cuando empezamos a crear este proyecto, en donde incluía el empleo, la atención médica y sobre todo la alimentación. A la semana, el jueves 16 de diciembre, hicimos la primera feria del empleo para el migrante, en donde atendieron aproximadamente 35 empresas. Logramos colocar 395 plazas laborales. La alimentación, empezamos a trabajar mucho. Ellos consumen mucho carbohidrato y por ende su salud iba en decremento, no tienen la cultura de la hidratación, entonces trabajamos mucho ese tema para reducir lo vulnerable en cuanto a salud. Sabemos todos presentes que el sistema de salud casi siempre está saturado, más que veníamos saliendo de pandemia, entonces era un tema muy frágil el exponer a los cientos de hermanos haitianos a que utilizaran un servicio público ya colapsado por naturaleza. La integración social que inicia en la tercera etapa fue el logro histórico con apoyo de los entes de gobierno, aquí mi subsecretaria Adriana y nuestro amigo Jorge, coordinador del tema migrante en el gobierno del Estado, y muchos entes más nos apoyaron a presionar a nivel federal hasta internacional para conseguir las citas para atender el tema de documentación para que pudieran integrarse a la fuerza laboral cachanilla. En el esquema de vivienda, como vieron en el video, más de 400 viviendas obtenidas. Técnicamente el ayuntamiento funcionó como un aval moral con los propietarios de viviendas, que muchas de ellas abandonadas, muchas de ellas no pagando prediales, no pagando servicios públicos, el día de hoy están activas, y pues la economía de los distintos sectores en donde se fueron a vivir estos migrantes están activados ahora económicamente. La nivelación académica para los niños preescolar, como les mencioné, las familias son familias de núcleo, que ellas se egresaron de Haití hace 5 o 6 años, se relacionaron en 4 países de donde venían: Chile, Brasil, Argentina y Ecuador. Y las familias que ya venían con niños, en 80% de ellos son niños de 3 años, de 3 a 6 años para el preescolar, por lo cual tuvimos que hacer una nivelación de idioma y de academia para que pudieran ingresar al preescolar en Mexicali. Y por último, la entrega-recepción. Parte importante de este proyecto fue que cuando las instituciones federales o estatales nos ofrecían apoyo en las rentas de mega albergues o en las rentas de espacios grandes para juntarlos, les comentamos que era mucho más sencillo segmentar. Por el tema de salud pública, si tú identificas la emergencia, acabamos de salir de COVID-19, si tú identificas alguna emergencia respiratoria, en automático se pasaba al aislamiento. Si eras una familia con embarazo, estabas en el albergue Melchor Ocampo, porque ahí había un ginecólogo que daba seguimiento y control prenatal. Entonces decidimos que la inversión y el apoyo que íbamos a recibir se diera en la cuarta etapa, para que los centros de bienestar, los centros de desarrollo comunitario, los centros de desarrollo humano integral de BISOM, que son también del ayuntamiento, recibieran una rehabilitación. Ustedes saben que como estuvimos en pandemia y estuvo cerrada mucho tiempo, sufren vandalismo, sufren afectaciones las instalaciones, y pues preferíamos utilizarlos como albergues y ahí rehabilitarlos, invertirle dinero para que estén en óptimas condiciones, hoy que ya estamos en verde, vuelvan a su actividad normal. Y
Y por último, la documentación presupuestal, adelante. Ahí todas las etapas que les platico van a estar acompañadas de imágenes para que sea un poco más gráfico y digerible. Adelante, por favor. Un poquito para atrás, uno de los compañeros universitarios, una más para adelante, por favor, mencionaba el seguir los sueños y buscar las fortalezas y las ilusiones con las que vienen los migrantes. Pues ahí, amigo, me parece que estábamos vinculados. Tratamos de preguntarle al haitiano qué profesión tiene, qué profesión disfruta y sobre todo qué es lo que quería hacer. Le pedimos que fuera muy honesto con su empleador, porque así como promovíamos nosotros que se integraran a la fuerza laboral, queríamos que fuera honesto con su empleador y dijera: a mí me gusta usar el montacargas, yo vengo 3 meses a trabajar contigo, voy a intentar cruzar al otro lado, o me quiero quedar a servir en Mexicali. Todos estos censos eran divididos por especialidad, por gusto, y los vinculamos directamente con las empresas para que fuera más empática la relación laboral. Adelante. La apertura de los centros graduados, que vamos a tener 12 centros simultáneos para migrantes haitianos, más los 2 que comenté en un inicio, que es Peregrino y Villavista, que van por época gélida, para connacionales. Adelante. El equipamiento que les mencioné anteriormente, alimento, cobija, ropa. Adelante. La atención integral de los 3 esquemas que les platiqué. Adelante. El empleo. Ven en las imágenes las más de 1500 plazas de empleo formal que afortunadamente con el esfuerzo de todos se lograron conseguir para que no se involucraran en esquemas de delincuencia organizada, que no fueran las mujeres a caer en alguna especie de red de prostitución, o que los varones no vayan a empleo informal que no genere impuestos. Bueno, deben de saber que más de 1500 personas están con RFC, están con toda su documentación trabajando formalmente en Mexicali, plazas laborales que estaban desocupadas, ¿no? Adelante. En el área médica, una de las razones principales que atendimos era la contención de una emergencia sanitaria. Como algunos de ustedes conocen ya, nuestra directora, la doctora Elba Cornejo, que es una salubrista de una trayectoria amplia, nos pidió con mucho ahínco el hacer cercos sanitarios. Traes algún riesgo respiratorio, te vienes a un cuarto aislado, estás embarazada, tienes que visitar a tu ginecólogo para que el bebé llegue con bien a Mexicali. Actualmente tenemos 8 paisanos cachanillas haitianos que han nacido desde ese 9 de diciembre a la fecha. Las vacunaciones, se hicieron los refuerzos de COVID, de varicela y de influenza para evitar algún brote y alguna propagación de enfermedad. Adelante. Alimentación, como les decía, cambiamos el esquema, era un menú hecho por un haitiano para saber sus gustos y por un nutriólogo de DIF para tratar de balancear su metabolismo. Adelante. Por último, adelante, la integración social. Un histórico, hicimos un esquema de 4 semanas en donde diario nos recibían a 40 haitianos en las oficinas del SAT y les timbraban su RFC para que se pudieran integrar. Adelante. En los ingresos, bien importantes, censados, había muchos ingresos de haitianos que llegaban en la madrugada, que no había guardia, no alcanzábamos a apuntarlos y se metían en distintos albergues. Entonces, los censados que tenemos son 2.767, a la fecha egresaron 2.730. Hoy día en Melchor Ocampo sigue habiendo 8 mujeres embarazadas que son de las últimas familias que llegaron, y le estamos dando una pequeña prórroga para que localicen su vivienda y junten dinero para poder pagar sus gastos primarios, ¿no? Como les decía, familias egresadas, lo normal o lo común es papá, mamá, hijo, papá, mamá, embarazo. Entonces hacemos la división para sacar una matemática aproximada de cuántas familias egresaron, 900 familias. Otro dato importante es que ellos se ponen de acuerdo y se juntan 2 o hasta 3 familias para adquirir una vivienda. Entonces, en la contabilidad donde nos quedamos en marzo 31 eran 452 casas obtenidas, ¿no?, por esas familias. Adelante. La nivelación académica, como les dije, para que estos niños pudieran ingresar con su visa humanitaria. Para los papás les permite trabajar, a los niños les permite la educación.
Actualmente hay 182 niños en preescolar en escuelas públicas en Mexicali. Adelante. Y por último, la entrega y recepción de los centros, la rehabilitación de los mismos. Adelante. Centros que estaban pues en condiciones no operables, hoy lo están. Adelante. Ese es el último día de CREA, donde se quitaron las propiedades de ellos, la basura se limpió y actualmente está funcionando. Adelante. Y como dato presupuestal, amigo diputado, le solicitaríamos creo que no nada más Mexicali, creo que el resto de los otros 6 municipios debería de tener su presupuesto, debería de tener su dirección o su coordinación de atención. En este caso, Mexicali, el ayuntamiento y sobre todo la sociedad cachanilla, que fueron los que absorbieron más del 60% por medio de donativos, por medio de apoyos, por medio de vinculación. El gobierno del estado, por medio de la Secretaría General de Gobierno, aportó muchísimo alimento, pero la realidad es que el ayuntamiento, ningún ayuntamiento creo yo va a tener el recurso suficiente para esto. Yo les muestro un esquema de un universo de 2,000 migrantes porque la cantidad máxima que llegamos a tener fue de 1,980 haitianos al mismo tiempo en los 12 albergues. Es complicadísimo, nuestros amigos de ACNUR y de OIM nos ayudaban a traducir menús, reglamentos, ellos vieron los momentos de caos en donde ningún dinero es suficiente. La verdad es que en vinculación con Secretaría de Salud, aquí está nuestra compañera Marisol, vacunaciones, atenciones médicas, en resumen, un mes de operatividad se divide en estos 3 millones de pesos, poquito más de 3 millones de pesos. Pero es bien importante que se revisen los porcentajes en cómo se divide el gasto para atender esto, y que si es posible ingresar esto en la ley, estén todos los municipios en base a su ocupación preparados económicamente para atender esta emergencia. Si te fijas, de una manera organizada, con un plan de atención, el costo por día de un migrante es de 51 pesos. Yo te pongo como referencia, en el centro peregrino de nuestro compañero Aarón Gómez, cada connacional nos cuesta arriba de 112 pesos el día. En el asilo Canseco que tenemos en el ejido Janitzio, tenemos 81 abuelitos que están en situación de abandono. El costo es de 182 pesos por día por abuelito. Este tipo de planes creo que se tienen que adoptar, se tienen que integrar en la ley, y pues Mexicali lo hizo. Estamos muy muy contentos de la experiencia. Adelante, el correo se los comparto con mucho gusto para que vean la presentación, para que vean el video. Estoy a sus órdenes y les mando un cordial saludo de parte de nuestra alcaldesa Norma Bustamante. Gracias. Esta ley reconoce la obligación primaria del Estado como ente garante para la protección de los derechos de estas personas. También saludo la visión de protección que tiene esta comisión para adelantarse a realizar esta modificación de ley sin esperar la respuesta de la acción de inconstitucionalidad, y sobre todo reconocer que en esta ley se establece a la migración como un derecho y no como una problemática. En ese sentido, también tenemos que reconocer que en el país y en el Estado enfrentamos diferentes retos, pero como hemos visto, la respuesta del Estado y de los municipios ha sido destacable. Creemos desde UNICEF que siempre es perfectible con el apoyo tanto de la sociedad, que históricamente ha recibido a las personas migrantes tanto en Tijuana como en Mexicali. En ese sentido, voy a puntualizar para no pasarme de los 5 minutos. Creemos y estamos compartiendo con las propuestas de reforma de la ley respecto a los artículos 23, 24, 27, 37 y 39. Coincidimos en los puntos, sobre todo que no puede restringirse la protección solo por tener una condición de residente temporal o permanente. Y en el ámbito de las atribuciones de UNICEF quisiera comentar muy específicamente que es necesario reconocer la protección de la niñez acompañada y no acompañada. Esto viene plasmado en la ley y no está reconociendo la niñez acompañada, y esto es muy importante toda vez de las reformas que también han hecho
en las leyes general de derechos de niñas, niños y adolescentes y de la ley de inmigración, mismas que esta ley tendría que estar recogiendo para estar alineadas conforme a la ley de inmigración, ley sobre refugiados, protección complementaria y la ley general de derechos de niñas, niños y adolescentes. En ese sentido, es importante revisar la redacción de la misma ley, toda vez que en algunos artículos, por ejemplo en el artículo 4, utilizan menores o niños vulnerables en lugar de niñas en situación de condición de vulnerabilidad. En la fracción 3, por ejemplo, señala la generación de políticas públicas en materia de migración, como tendría que señalar políticas públicas en materia de inclusión e integración. Otro de los ejemplos sería el artículo 8, fracción 2, en los que tendrá que reconocerse la niñez en situación de migración, incluida la niñez mexicana, como ya se ha establecido. La niñez que está viajando acompañada o no acompañada, derivado de alguna situación en particular que los está obligando a salir de su comunidad de origen. Por ejemplo, tenemos documentados casos de niñez de Michoacán y de Guerrero principalmente que estuvieron llegando a Tijuana. Y en ese sentido, pues esta parte del reconocimiento de este desplazamiento que están siendo forzados a hacerlo. Es importante no limitar los derechos, toda vez que en el artículo 16 se señala que los derechos que tendrán son, y los menciona, y es importante destacar que son enunciativos y no limitativos. Finalmente quisiera destacar y poner mucha atención en el artículo 18, en el que señala acceso a los servicios educativos, al derecho a la identidad por género. Quiero ser muy enfático en el derecho a la identidad. Este es un derecho que todas las niñas y niños mexicanos tienen y no tiene que ser coartado simplemente porque sus padres o madres no cuentan con la documentación migratoria, y es por eso que desde UNICEF, en colaboración con OIM, se elaboró una subruta del derecho a la identidad, misma que también nos compartieron los correos electrónicos, que se ha hablado con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y que al día de hoy se siguen presentando falencias en las áreas del registro civil para poder de manera correcta acreditar los nombres de las madres y de los padres, así como sus nacionalidades en las actas de nacimiento. Esto no hay que inventar el hilo negro. Existe la Ruta de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en situación de inmigración y sistemas de la Condición de Refugiado, y es por eso que se llama Subruta al Derecho a la Identidad. Este es un ejercicio que se hizo de manera colaborativa, interagencialmente, con la academia, con autoridades y con sociedad civil. Esto es un ejercicio que podría replicarse para la protección de los derechos, por ejemplo, de la educación, de la integración. No es necesario tener una documentación para poder entrar a la escuela. No es necesario tener un CURP para poder tener acceso al servicio de la salud. Esto se encuentra enmarcado a nivel constitucional y a nivel de los tratados internacionales. En ese sentido, nuevamente celebro esta iniciativa y convoco a todas y todos que estamos presentes a seguir promoviendo la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, acompañados y no acompañados, extranjeros y mexicanos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Fernando Alonso. Para finalizar con las participaciones, invitamos a la doctora Kenia María Ramírez Meda, catedrática de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por el espacio, por escuchar a todas las voces de actores que inciden en el tema. Espero no ser reiterativa con las propuestas, dado que muchas de ellas ya se han mencionado aquí. Me gustaría también platicarles un poco del contexto de este tema que pues estamos debatiendo el día de hoy. Sabemos que en los últimos años, muy concretamente y más marcadamente desde el 2016, aquí en Mexicali y en Baja California en general, han sido notorios estos grupos que vienen a nuestra entidad derivado de problemas estructurales en sus lugares de origen, con especial énfasis en Centroamérica, países como Guatemala, Salvador, Honduras, Haití, Cuba, el Congo también, entre otros. En Baja California confluyen diferentes personas en contexto de movilidad humana. En este contexto que estoy mencionando debe destacarse que las particularidades de cada uno de ellos, según la condición referida a su estatus migratorio o tipología, tales como documentado, no documentado, deportado, refugiado, precisan de necesidades diferenciadas, y esto es un tema que la ley no contempla. Es factible reconocer que la movilidad en nuestro país y también la movilidad que viene de fuera
no obedece de manera única a un contexto coyuntural, sino que deberá verse como un fenómeno natural que se presenta en la entidad baja californiana con la cercanía con la frontera del vecino país del norte. En tanto, los presupuestos y asignaciones económicas para el tratamiento de la temática migratoria requieren el establecimiento de partidas presupuestarias para ser dedicadas a programas y apoyos a desplegar en materia de migratoria ante el desaparecido Fondo de Apoyo Migrante FAM en 2019. Como se ha anunciado en la ley vigente, el apoyo y participación de la comunidad y de las organizaciones civiles para coadyuvar en diferentes actividades tales como hospedaje, albergue temporal, atención social, asesoría legal, entre otros, son fundamentales. Ante esto se debe fortalecer la solidaridad social ante estas necesidades y es preciso e indispensable que se les apoye a estas organizaciones civiles como parte de la corresponsabilidad compartida entre Estado y sociedad. Dicha correspondencia tendría que verse materializada en la asignación de presupuesto para estas organizaciones civiles, lo que conducirá al fomento del efecto multiplicador del recurso al proveer y promover más acciones productivas, así como de tipo asistencialista. En este sentido, proponemos reformar el concepto migración por movilidad humana. Del concepto migrante, consideramos que el término no refleja la realidad actual de la magnitud del fenómeno, puesto que la ley realiza acepciones indistintas para todas las tipologías de personas en contextos de migración y de movilidad y en ocasiones confunde migrante con refugiado. Es necesario entender que los migrantes se clasifican en diferentes tipologías y cada uno posee necesidades diferentes de acuerdo a su estatus. En este sentido, es recomendable que se adopte el término movilidad humana para sustituir migración, dado que es una concepción integral que la Organización Internacional para las Migraciones define como el derecho humano que tiene toda persona a transitar libremente de un lugar a otro. Y la OIM también define la movilización de personas de un lugar a otro en ejercicio de su derecho a la libre circulación. Entre otras cosas, reconoce que es un proceso humano, es un derecho humano, es multicausal y es independiente de la intencionalidad de permanencia. De los asuntos concernientes a la Subsecretaría de Asuntos Migratorios, de lo conducente al fortalecimiento de los esfuerzos para el proceso de asilo en la entidad, se precisa en la ley que algunas de las personas en contexto de movilidad humana salen huyendo del país de procedencia por cuestiones de conflicto y persecución, lo que pone en peligro la vida de las personas en caso de ser expulsadas o retornadas. Es necesario también que además de entes como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en la entidad baja californiana, dentro de la ley se busque fortalecer mecanismos enfocados a los procesos de asilo en sentido de atención oportuna y en los tiempos que marca la ley para dar la celeridad requerida. Asimismo, buscar y permitir que estos sean promovidos para facilitar el acceso a procedimientos claros y eficientes que tienen como base fundamental el respeto irrestricto a los derechos humanos. Del artículo 27 ya se ha mencionado, lo mencionó en su momento el diputado, la promoción del derecho al trabajo y el empleo de las personas migrantes, en donde se vulnera este principio de derecho al trabajo. Sin embargo, también en la práctica se reconoce que los empleadores no solamente se apegan a este requisito del permiso de trabajo, sino que también les solicitan otro tipo de documentos como el CUR y el RFC para la contratación. Este último es el que representa mayores problemas, dado que se observa que las citas para la obtención del mismo implican un periodo de tiempo muy prolongado. En el caso de los haitianos fue en la práctica una de las principales limitaciones para la inserción en el mercado formal. Sigue siendo una limitante a pesar de que se presentaron algunas cifras ya positivas. Además, se observa también que las personas migrantes poseen, o las personas en contexto de migración poseen en general desconocimiento de cómo realizar estos trámites. Por este motivo, debe incluirse en la legislación no solamente la necesidad de trabajar para eliminar estas cuestiones que son limitantes, ¿no?, para una vida productiva formal,
sino también otros documentos complementarios que los empleadores requieren para poder contratar a estas personas y bueno, darles acceso a estos trámites, a estas citas y sobre todo estos procesos que les resultan complicados también en su día a día. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Kenia María Ramírez Meda. Extendemos un cordial agradecimiento a todas y todos los ponentes que nos compartieron sus valiosos puntos de vista. Dichas expresiones quedarán asentadas en acta para tomarse en cuenta en los futuros trabajos de la comisión. A continuación, cederemos el uso de la voz al presidente de la comisión, el diputado Román Cota Muñoz, quien procederá a otorgar el premio del concurso del ensayo y dará el mensaje de clausura de los trabajos del foro. Adelante, diputado. Muchas gracias de nueva cuenta. No quiero también sonar reiterativo, pero estoy de verdad muy agradecido por la participación de cada uno de los ponentes y los invitados especiales que acudieron a esta cita. La verdad estamos pues de gala con cada una de las participaciones y ponencias que han tenido lugar en este primer foro de 3 que habremos de realizar. Gracias, doctora, gracias, profesor Yair, también por el apoyo con los alumnos de estar aquí formando parte de este evento en el cual consideramos que era pues sobre todo vital su participación para irlos involucrando en este proceso, ¿no? A final de cuentas aquí estamos creando o delineando esta reforma que se va a convertir en política pública y que de la mano de la subsecretaría tenemos mucho trabajo que hacer. Lo hemos comentado, ¿no? La migración, pero no nada más la migración como tal, sino todas las personas que llegan a nuestra entidad en contexto de movilidad humana, pues no son un fenómeno esporádico como tal, ¿no? Son parte de nuestra realidad y debemos de actuar en consecuencia teniendo estos preceptos establecidos en nuestra ley para que podamos ser un ejemplo, que esa sería nuestra pretensión a nivel nacional, de cómo estamos cambiando el paradigma, de cómo nuestra sociedad está atendiendo y estamos recibiendo a las personas en contexto de movilidad y sobre todo cómo estamos siendo proactivos en esta materia, cómo estamos aprovechando el ejemplo que tenemos aquí cruzando la frontera, ¿no? Si hemos visto un país que ha sabido aprovechar la movilidad humana, que ha sabido aprovechar la migración, pues es Estados Unidos, ¿no? Con la fuerza laboral que ha representado, con la multiculturalidad, esta diversificación de su economía también que han tenido a través del tiempo, gracias a que han sabido aprovechar precisamente este tema, ¿no? Así que pues hay mucho por hacer. De nueva cuenta, muchas gracias por su participación, espero que nos puedan seguir acompañando en las siguientes actividades que realicemos por parte de la Comisión del Congreso, la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios que nos toca presidir, y que pues sepan que el apoyo también es recíproco por parte de nosotros, en donde tengamos que estar, en donde nos ocupen y seamos convocados, con gusto atenderemos. Gracias, por favor, Braulio, también a la Presidenta por tu conducto de la presentación que tuvieron y de la amabilidad de exponer el trabajo y la experiencia que han tenido al respecto del tema. También, síndico, regidores, muchas gracias por estar aquí presentes en esta mañana. Bueno, sin más, para no extendernos y cumplir nuestro orden del día, vamos a agradecer la participación de los finalistas del concurso de ensayo universitario. Tuvimos excelentes participantes, tuvimos 8 participantes en total del concurso de ensayo. Hoy aquí tuvimos a los 3 finalistas. Tenemos por ahí, Eduardo se fue, ¿verdad? Pero ya no lo veo, pero vamos a entregar el reconocimiento a los concursantes que hoy estuvieron aquí. Bueno, les pido que pasen al frente los dos para hacer la emoción. Como concurso, como certamen, pasen. Primero, un aplauso para los dos porque lo hicieron muy bien. El ganador del concurso se va a ir con nosotros al evento que tenemos la próxima semana programado en la ciudad de Riverside, California, que es el encuentro binacional de legisladores fronterizos,
y pues vamos a estar también muy bien representados toda la comunidad estudiantil de Baja California con uno de estos dos participantes. Voy a entregarles su reconocimiento a Helman Moreno Pradis. Felicidades, Helman. Y a Julio Óscar López Rubio. Muy bien, y ahora sí, los resultados, pues por una muy cerrada votación, la verdad que todos hicieron excelente, pero pues ni modo, el veredicto es el veredicto, ¿no? Por una muy cerrada votación, el ganador de nuestro concurso de ensayo universitario, con motivo de este primer foro de la reforma migratoria, es Julio Óscar López Rubio. Muchas felicidades. Muchas felicidades también, Germán, por haber participado, y gracias a todos por estar aquí con nosotros esta mañana. Que tengan todos